Bueno, tema 6, el autómata programable. Os estaba diciendo antes, necesitamos aplicar aquí lo que sabemos de lógica cableada, porque el lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje, digamos, una traducción del lenguaje de contactos o de los esquemas de contactos que utilizamos en lógica cableada. Y luego, desde el punto de vista del hardware y de cómo se cablea, pues es muy similar al relé programable, con alguna salvedad, pero es lo mismo. Hay que tener en cuenta que hoy en día, en lo que son procesos industriales, la tecnología que principalmente se utiliza en los circuitos de control son los autómatas. La lógica cableada, por razones obvias, se utiliza muy poco. ¿Dónde utilizo una lógica cableada? Normalmente en circuitos que sean muy sencillos, una máquina herramienta muy sencilla, una instalación, por ejemplo, de bombeo, que tenga un funcionamiento muy sencillo, donde no necesite un nivel de automatización muy alto. En todo lo demás vamos a tener los relés programables y los autómatas programables. Los relés programables se utilizan más como parte parcial de un proceso, como hoy en día además se pueden comunicar también a través de redes industriales, del ASI por ejemplo, o de Profibus, se pueden comunicar con los autómatas. Es una manera, los relés programables muchas veces, de tener inteligencia descentralizada, ¿no? Tener un relé, un pequeño autómata que se ocupa de una parte del proceso y luego un autómata central que es el que controla el proceso en global, ¿no? De manera global. Bueno, como todo, esto ya está un poco antiguo, digamos que aquí el nombre de las gamas, los de la marca Siemens, no es por nada, hay muchas más marcas, pero como es la que tenemos, por implantación en Asturias, Siemens es de las que más implantada está. Entonces, bueno, no es por eso la razón un poco de utilizar siempre, o por qué utilizamos aquí material de Siemens. Pero los de Onron, los de Schneider, los de ABB, son autómatas equivalentes, perfectamente válidos, con las mismas funcionalidades o más, y que se utilizan también en todo tipo de industrias, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en Asturias, y principalmente la marca que más implantada está, menos que estaba, pero que está muy implantada, es Siemens. Dentro de estas gamas que os pone aquí, para que os suene, la que hoy en día sustituye a la 200, que los veremos el curso que viene, es el 1200, y en esta gama de aquí arriba tenemos el S7 1500. ¿Vale? Nosotros vamos a ver en este tema, vamos a ver este que es el 200 y el curso que viene ya pasaremos al 1200, al nuevo. ¿Vale? La programación es prácticamente igual entre uno y otro, no hay grandes diferencias. Entre todos estos de la gama, básicamente la programación es igual. Por eso, muchas veces lo que se hace con uno de la gama más baja, pues es perfectamente válido para las demás. De hecho, una vez que entramos en los modernos en el 1200, el software de programación es el mismo para todos. Lo único que al principio del proyecto, cuando estoy organizando el proyecto, pues escojo la CPU que quiero utilizar y está. Y programo, pero que va a ser la programación prácticamente igual. Es lógico también que a medida que voy subiendo de gama, tenga más funciones, ¿no? Como en todo. Cosas que puedo hacer con un autómata que no hago con un relé programable normalmente. Y es, podríamos decir, la diferencia entre un relé programable y un autómata. Todo lo que es la regulación o el control automático. El control automático es cuando regulo un proceso de manera continua. Por ejemplo, tengo una cinta transportadora que está girando a una determinada velocidad, yo mido la velocidad, vuelco ese valor de velocidad al autómata y el autómata da una orden al variador, que será el elemento de control de esa cinta y del motor de esa cinta, para que mantenga una velocidad constante. Eso es un proceso continuo. Continuamente estoy tomando datos de la planta regular para poder mantener una velocidad constante o mantener una temperatura constante o mantener unos parámetros en la instalación en el valor que yo quiera. ¿Vale? Eso es la regulación automática. Nosotros, en lo que principalmente estamos trabajando y trabajamos con el relé, es lo que es los automatismos todo nada, ¿no? Binarios. Yo tengo relés de salida o transistores de salida que o me dejan pasar corriente o me la cortan, pero no hacen esa regulación, digamos, analógica, ¿no? Fina. Este tipo de procesos son los procesos que decíamos en el primer tema en bucle cerrado, donde tomo un valor de la planta y me ayuda a corregir los parámetros del sistema y con esos valores yo vuelco nuevamente a la planta lo que tiene que hacer. Regulación, por ejemplo, PWM, esto se utiliza mucho para regular la velocidad de motores, son señales de un tren de pulsos que se utilizan como regulación.
Cuando tengo, por ejemplo, entradas de contaje rápido son pulsos que yo tengo que contar que van mucho más rápido del ciclo de programa del autómata. Los relés no todos programables, no todos lo pueden hacer. Imaginaos que el ciclo de programa del relé programable del autómata tarda 5 milisegundos en ejecutar todas las instrucciones. Y vosotros tenéis pulsos que varían a lo mejor cada 0,5 milisegundos o cada milisegundo. Si yo lo hago con una entrada normal de un autómata de un relé programable, yo me voy a perder parte de esos pulsos durante la ejecución del programa. Mientras que si utilizo una entrada de contaje rápido son entradas, digamos, que funcionan independientemente del flujo de programa y están continuamente leyendo los cambios de tensión que tiene. Eso los autómatas lo pueden hacer y los relés programables normalmente no lo pueden hacer. Operaciones aritméticas, aunque luego en las últimas versiones hace alguna operación, aquí puedo hacer muchísimas más. Tengo todas las operaciones matemáticas que yo quiera, las puedo hacer aquí. Capacidad de trabajar con diferentes tipos de datos, es decir, datos analógicos de diferentes tamaños, conversión de valores analógicos a digitales. Y además tengo acceso a todo ello, porque también tengo entradas analógicas en el relé programable, pero aquí yo puedo acceder a todos los valores y operar con ellos. Puedo coger, por ejemplo, un número en binario y darle la vuelta. Para algunas cosas se utiliza eso, aunque parezca que no sirve para nada, pues cosas como esas las puedo hacer. Es decir, puedo acceder a los valores de memoria internos de ese dispositivo y manejarlos como a mí me interese. Se aproxima mucho más a lo que sería la programación en ensamblador. No sé si a alguien le suena. Bueno, los primeros sistemas operativos y lo que es el funcionamiento del ordenador cuando no tiene instalado nada se hace con ese ensamblador, ¿no? Que es lo que te permite trabajar directamente o programar directamente un microprocesador o un microcontrolador, en el caso de los autómatas. Bueno, pues yo con el autómata sí que puedo hacer cosas a ese nivel de ensamblador, de trabajar directamente con la electrónica del aparato. Y luego tiene muchas más posibilidades en cuanto a conectividad. Los autómatas normalmente se van a poder conectar a todos los diferentes tipos de redes de comunicación industriales que tengan, mientras que los relés tienen una conectividad mucho más limitada. Hoy en día las redes que proliferan más son el Profibus y el Profinet. Profinet es un cable de red exactamente igual que el cable de internet, que incluso permite conectarse a través de routers normales y demás. Lo veremos en segundo todo el tema de comunicaciones con el Logo, que las tiene la capacidad de conectarse a Profinet, y con el S7200, que lógicamente también lo tiene. Veremos cómo se pueden comunicar, cómo pueden intercambiar datos y demás. Bueno, todo esto del cómo funciona el proceso es exactamente igual a un relé programable. Ya sabéis que tenemos el interfaz de entradas, el interfaz de salidas. Aunque los relés programables lo tienen, aquí la parte de HMI del diálogo hombre-máquina es mucho más importante. Se utiliza muchísimo más lo que son las pantallas para mostrar, pues, de un punto de vista gráfico cómo funciona un proceso, poder leer valores, incluso poder dar órdenes a través de una pantalla táctil, por ejemplo, de arranque y de parada de diferentes parámetros de una instalación. Vale, por eso os lo pone aquí comunicado directamente con la CPU. Las pantallas estas de HMI o de diálogo hombre-máquina al final son un autómata más dentro de una red, tienen unas capacidades muy similares al autómata. Hay líneas compactas, líneas modulares, igual que en los relés programables, eso es exactamente igual. El que nosotros vamos a manejar es el de la izquierda, tiene esta pinta, que es modular, pero a su vez es compacto. Tenemos una CPU con entradas, salidas, fuente de alimentación y demás, y luego le puedo añadir módulos. Las capacidades de añadir módulos en el S7200 son muchísimo más que en el Logo, y puede llegar a un montón de entradas y de salidas. ¿Vale? Es otra de las diferencias que hay con el relé programable. Muchísimas más entradas y salidas. Y este, que sería uno de la gama 400 antigua, pues aquí a base de poner tarjetas ahí una al lado de otra, conectadas, pues puedo conseguir muchísimas más todavía. Vale, aquí en estos, que son modulares, tengo por un lado la fuente de alimentación, tengo por otro lado la CPU y luego tengo todos los módulos de comunicaciones y de entradas y salidas separados. Compongo, digamos, el autómata a medida de lo que yo necesite, ¿no? Mientras que aquí parto siempre de un mínimo de entradas y salidas que si me sobran, me sobraron. Bueno, internamente tampoco vamos a entrar mucho. Es interesante el tema de las memorias, que es donde nos vamos a parar un poco. Tiene unidad central de proceso, tiene interfaces de entradas y salidas, todo igual que lo que dijimos para el relé.
Pero además es interesante las memorias porque aquí sí podemos trabajar con ellas. En el logo yo no podía acceder más que a las entradas y a las salidas y a las marcas, ¿no? Bueno, y entradas y salidas analógicas. Aquí yo puedo guardar datos en una posición específica, sumarlo con otro dato, pasarlo a una salida analógica, trabajar con los valores de las temporizaciones. Puedo tener un temporizador que lo vaya cambiando la temporización, cargando un determinado valor desde la memoria, cosa que en un relé programable no se puede hacer, ¿no? Yo si tengo un valor en el logo en un temporizador de 5 segundos es 5 segundos. O va un operario al logo a la pantalla y cambia el valor, o son 5 segundos. Aquí yo puedo hacer que en diferentes momentos de un proceso esas temporizaciones vayan cambiando. El valor que le doy al temporizador lo puedo coger de una posición de memoria y en otro momento lo puedo coger de otra, con lo cual puede ser variable. Nada, cuestiones de la electrónica interna que tampoco nos vamos a parar. El curso que viene en segundo sí que nos vamos a parar a comentar cosas de estas. Vamos a ver un tema que es el microcontrolador, vamos a entrar un poco en automatización electrónica y veremos aquí algún detallín de cómo funciona internamente esas placas. Tipos de memorias que tenemos en un autómata, todas esas que tenéis ahí. No todos los autómatas tienen todas, pero desde luego sí tienen siempre alguna ROM. La ROM es donde tengo ese programa inicial del autómata que le ayuda a arrancar, igual que tienen los ordenadores, ¿no? De hecho, los ordenadores tienen un chip con eso guardado, ¿no? Lo que se llama la BIOS, pues aquí también tengo un chip que tiene almacenado cómo se tiene que comportar esa placa, qué tiene que hacer en el momento en el que yo la alimento. Luego tengo una memoria RAM, que es normalmente sobre la que trabajamos, que son memorias de lectura y escritura, pero que son memorias volátiles, ¿no? Que en cuanto quito la alimentación se pierde. Y luego tengo memorias que se pueden grabar eléctricamente, que es donde guardo el programa, donde puedo guardar todos los datos intermedios que a mí me interese recuperar en un momento dado. Lo que se llaman las áreas remanentes, ¿no? En el logo, si os fijasteis, teníamos en las memorias y en los temporizadores teníamos una casilla que ponía RM de remanencia. Eso si lo activo, lo que hace el logo es guardar ese valor dentro de una memoria. Aquí en el autómata hago exactamente lo mismo. Tengo una parte del programa que se llama bloque de sistema, donde yo puedo decidir qué partes de la memoria voy a salvaguardar, para en el caso de una pérdida de alimentación poder seguir ejecutando el programa donde estaba, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que tengo, no sé, un proceso, el que sea, un robot que mueve una serie de elementos en una línea industrial para hacer lo que sea con ello. Imaginaos que hubo una parada de emergencia cuando estaba en la tercera estación de ese proceso. Bueno, pues yo puedo guardar todo el estado del proceso para que cuando arranque nuevamente el autómata, el proceso siga justo exactamente donde estaba. Si llevaba, no sé, 15 segundos en una posición y tengo que guardar esos 15 segundos para seguir a partir de ahí, pues el sistema lo recuerda. Todo eso se hace sobre estas EPROM o memorias que se pueden grabar eléctricamente. Hay algunas que necesitan de unos condensadores para mantener una pequeña tensión y otras que se graban directamente en el chip y, por ejemplo, la EEPROM, esas no necesito tener alimentación para que se mantengan, ¿vale? Mientras que en una EPROM normalmente necesito mantener siempre una pequeña tensión residual en el interior para que el chip lo consiga almacenar. Bueno, lo que os decía antes de las redes industriales, una idea de las que hay. Vale, junto con estas, bueno, no, aparece, iba a decir, junto con estas está la red ASI, pero la red ASI está aquí. Las redes ASI trabajan muy bien a nivel de sensores, son redes que están pensadas para comunicar sensores. Luego tengo el Profibus, que es la que más se utiliza para comunicar los autómatas entre sí, junto con la Ethernet. Lo que pasa es que la Ethernet me permite acceder a un nivel superior, que es trabajar ya en conexión con ordenadores, con equipos SCADA y demás. Nosotros no lo vamos a tratar en las dos asignaturas de automatismos, pero existe también lo que es la automatización a partir de un ordenador, ¿vale? Son ordenadores con unas tarjetas pues similares a los autómatas para poder realizar la comunicación y las órdenes y demás, pero la lógica y el control, digamos, que radican en el ordenador. Hoy en día en muchos sitios está combinado lo que es el ordenador con el autómata, ¿vale? Y luego todas las pantallas
esas que os decía de HMI, que se comunican también con todos ellos. Fijaros que la comunicación va a muchos niveles, ¿no? Normalmente las pantallas van a los 2 niveles superiores, mientras que los sensores pueden ir con las pantallas y suelen ir con los autómatas directamente. Autómatas, digamos que está como en una parte intermedia, ¿no? Es donde confluyen todas las comunicaciones de esa red industrial. Cosas que tiene internamente, pues lo de siempre. Los valores de tensión, pues lo que dijimos. Todo esto es lo que dijimos para el relé programable. Los tengo de 230 voltios, de 12, de 24 y de 48 en corriente continua y en corriente alterna. Los más típicos, 24 voltios en corriente continua y las gamas de 230 voltios. ¿Vale? Son las más usadas. Los 24 ya os dije que es por el tema de las tensiones de seguridad y demás, que es bastante conveniente que trabajar una tensión pequeña en el control. Lógicamente en la fuerza pues tendremos los 400 o los 230, como siempre. Bueno, son modulares, ahí os explica las partes que tiene, esto es más para explicar la gama del autómata, y tenéis tablas ahí con todos los valores eléctricos. Vale, esto si tengo una aplicación con mucha ocupación, muchos sensores, pues tengo que ver los consumos y demás. El autómata, lo vamos a ver ahora, este tiene una cosa muy diferente al logo, que es que las entradas van a 24 voltios. No hay ninguno en la gama, y creo que en la 1200 tampoco, que las entradas se puedan conectar a 230. ¿Por qué el logo sí permite que las entradas se conecten a 230? Porque el logo está pensado, en un principio cuando se sacó estaba pensado para utilizar también en domótica. Entonces en una vivienda es cómodo poder trabajar todo a 230 voltios, ¿no? No tener una fuente de alimentación. En una instalación industrial sí que es más conveniente pues trabajar directamente con 24, una tensión reducida, por lo que voy a tener una fuente de alimentación. No tiene sentido tener entradas a 230 voltios. La verdad que no tiene sentido. Que la mayor parte de los sensores vienen para 24 y excepcionalmente vienen también para 230, pero lo más normal es que vengan para 24. Por eso aquí no tengo entradas a 230, eso no existe. El autómata lo que tiene, vamos a verlo en el cableado, es 2 bornes. Vamos a pasar un momento todo esto, porque tengo más adelante una figura donde se ve bastante bien. Bueno, aquí en el frontal lo podemos ver. Esta parte de aquí, estos 2 bornes que tiene la parte de abajo, este de aquí y este de aquí, son una fuente de alimentación de 24 voltios en corriente continua. Eso es lo que yo utilizo para alimentar las entradas. Si tengo un sensor, por ejemplo, inductivo que tiene electrónica y hay que alimentarlo, puedo sacar la alimentación de ahí. La única precaución sería mirar el catálogo de ese modelo en concreto, ver qué corriente máxima me puede proporcionar y no superar esa corriente, ¿no? Con los sensores que yo conecte. Permite también la conexión de una fuente externa. Yo podría conectar, alimentar todos los sensores y las entradas con una fuente externa del mismo valor de 24 voltios, con la única condición de que la masa, el negativo, tengo que unirlo entre las 2 fuentes. Siempre que conecto 2 circuitos electrónicos, hay 2 condiciones para poder conectar 2 placas electrónicas. Son misma tensión y hacer una unión entre las masas de los 2 circuitos. Es decir, el negativo de un circuito con el del otro tienen que estar siempre unidos. Siguiendo ese principio puedo conectar lo que quiera, en corriente continua y en, bueno, que son respecto a placas electrónicas. Aquí exactamente lo mismo. Yo puedo meter una fuente para alimentar todas estas entradas y los sensores, y lo que tendré que hacer es unir aquí la masa de la fuente, ¿vale? El negativo de la fuente tengo que meterlo ahí. Luego las entradas, el cableado es tremendamente sencillo porque es por lo demás igual que en el logo, ¿no? Le saco el positivo y yo tengo aquí una entrada. Imaginaos que tengo un pulsador. Lo que hago es sacar el positivo de la fuente al pulsador y del pulsador a la entrada que me interese, ¿no? Y ya está. Ese es el cableado de las entradas. Todas van lógicamente a 24 voltios desde el propio autómata o desde una fuente externa. Esa es la principal diferencia de cableado. El resto es igual o prácticamente igual. Las salidas del modelo que nosotros tenemos son como las del logo, con un relé libre de potencial. Lo que pasa es que aquí están agrupados de 4 en 4, de 5 en 5, dependiendo del grupo de salidas. Es decir, tengo una única toma de fase que me alimenta directamente 4 salidas.
Con lo cual, si utilizo dos tensiones diferentes, esas tensiones diferentes tienen que ser las mismas para un determinado grupo. Si, por ejemplo, entre la 0.0 y la 0.4 están alimentadas con un borne común de alimentación, todas esas 5 entradas tienen que ir a esa misma tensión. Y si quiero meter una tensión diferente, tendría que coger un siguiente grupo de entradas. Bueno, vamos un poco a la chicha. Nada, ¿dónde está en el proceso y cómo va el cableado? Eso lo vimos en el relé. Las ventajas de la lógica cableada y programada también. Esto igual no lo comentamos suficientemente en el relé, lo recordamos rápidamente. Cuando la entrada de un autómata de un relé programable detecta tensión, eso equivale en la lógica interna del programa a un 1, ¿no? Un valor alto. Lo que veíamos en el tema 2 de lógica como un 1 lógico, ¿no? Cuando no detecta tensión, porque el circuito interno del autómata ya se encarga de que cuando el circuito esté abierto, ese borne esté a valor 0, es decir, cuando no tengo el circuito abierto en la entrada, detecta un 0 o el valor bajo, ¿no? de la lógica. Vale, eso es lo que tengo que tener en cuenta de cara al programa, exactamente igual que en el relé. En lo que hemos visto ahora, fijaros que yo cuando cierro el contacto lo que estoy metiendo son 24 voltios, ¿no? En la entrada. Eso es un 1. Si no cierro el contacto, lo que va a detectar son 0. Si pongo un contacto cerrado en una entrada, lo que estoy haciendo es detectando continuamente un 1, hasta que yo abra el contacto que detectaría un 0. Vale, en esta tabla os da una idea, ¿no?, de cómo sería eso. Bueno, esto está aquí un poco embadurnado otra vez. Tengo un contacto abierto. Si está accionado, existe tensión en la entrada, lo que tendría es un 1. Si está no accionado, tendría un 0. Mientras que si el que cableo es un contacto cerrado, si está accionado, tendría un 0, y si no está accionado, tendría un 1. Sería al revés. De todas maneras, lo mismo que dije con el relé, lo normal es utilizar siempre contactos abiertos en las entradas. Y esas negaciones las hago por programa en el interior. Vale. Esto es por donde empiezan. Hasta aquí es lo que no tenéis, yo creo, en los vídeos, ¿vale? Los vídeos empiezan por lo que voy a empezar a decir ahora. Tipos de datos que tengo internamente. Que esto aquí es irrelevante porque ya los puedo manejar. En el logo yo tenía I1, I2, I3, hasta I la que sea, según los módulos que ponga, y con las Qs exactamente lo mismo. Y como mucho manejaba como parámetros, pues valores de temporización, pero para mí esos valores son unas pestañas donde yo selecciono segundos, centésimas de segundo, lo que sea. Aquí yo manejo los datos directamente, entonces tengo que preguntarme o tengo que saber qué formatos tienen esos datos. Los tres principales son bit, byte y palabra, aunque voy a tener otro más que es doble palabra. Bit, cada una de las posiciones de memoria que puede valer 0, 1, ¿no? Lo que sería un dígito, un dato en binario. Cuando tengo 8 bits, tenemos lo que llamamos un byte. Un conjunto de 8 bits es un byte. 16 bits, es decir, 2 bytes, formaría lo que se llama una palabra. Y 2 palabras serían una doble palabra. ¿Vale? 1 bit, 8 byte, 16 palabra, 32 doble palabra. 1, 8, 16, 32. Esos son los tamaños de los datos que yo manejo. Vale. Aquí nos pone la doble palabra, pero en la siguiente sí que se ve que tenemos la doble palabra. Vale. Las memorias, por hacerme una idea del concepto de lo que es una memoria, puedo entenderlo como si fuese un casillero de un hotel, ¿no? Como si tuviese esto de aquí. La unidad fundamental en el que se organizan las memorias suele ser el byte internamente. Toda la referencia de nombres que yo les doy va relacionado siempre con el byte. Esto sería similar a lo que sería la planta de un hotel, ¿no? En un hotel tengo planta baja, primera planta, segunda planta, tercera planta. Y dentro de cada una de las plantas, normalmente en un hotel las habitaciones se enumeran con el primer dígito la planta, ¿no? Las de la planta 1, pues serán a lo mejor la 101, la 102, la 103.
La planta 2, la 201, la 202, la 203. Aquí es algo parecido. Yo organizo la memoria en bytes, que son grupos de 8 bits. Y dentro de cada uno de esos bytes, numero cada uno de los bits que tiene. Los bytes es como si fuesen las plantas y los bits es como si fuesen las habitaciones de cada planta. Aquí tenéis lo que serían los bytes, que es eso de ahí, y dentro de cada uno, por ejemplo, este que os señala aquí, que ¿cuál sería? Este sería, o se nombraría de la siguiente manera, la i, el 3 que es el número de byte, punto, y dentro de ese byte tendría el 4, ¿no? Esa sería la entrada i 3.4. Tanto entradas como salidas, como el resto de datos que podemos manejar, para nosotros son memorias. ¿Qué es lo que hace el autómata cuando empieza el ciclo de programa? Lee en la electrónica que tiene qué valores de tensión tiene. Si tiene 0 tiene un 1, ¿no? Si tiene 24 voltios o tiene 0. Y eso lo transforma en un 1, en un 0, que guarda en una determinada memoria, que es la memoria de entradas, lo que se llama la imagen de proceso de las entradas. Esos valores que guarda es con los que trabaja durante la ejecución del programa. Ejecuta un ciclo de programa y luego en el siguiente ciclo de programa vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a leer lo que tiene en la electrónica de las entradas y vuelve a trabajar con ello. ¿Vale? Eso lo almacena en una memoria que tiene esta pinta. A esto de nombrar los bits con un determinado formato es lo que llamamos direccionamiento. En los autómatas se llama direccionamiento. Direccionamiento es cómo tengo que buscar yo los datos dentro de las memorias. Es decir, qué dirección tiene cada uno de los datos de la memoria. ¿Qué formatos tengo de direccionamiento? Tengo este de aquí, que es el que se llama el formato bit, cuando me refiero a un bit solamente, y luego tengo el formato byte, el formato palabra y el formato doble palabra. Que los tenéis por aquí. Vale. Bueno, los tenéis aquí, no, los tenéis aquí. Esto, por ejemplo, la memoria V es una memoria volátil donde yo puedo guardar datos durante la ejecución del programa. Bueno, es volátil, pero puedo hacer que se guarde también, ¿eh? Si yo quiero sacar un dato de un determinado byte, la nomenclatura que tengo que utilizar es la letra B. La letra B se refiere al byte. Si pongo VB100, me estoy refiriendo al byte número 100 de la memoria V, ¿vale? Esto puede ser la memoria de entradas también. Si aquí tuviese una letra I en vez de una V, sería la memoria de entradas, ¿no? Puedo acceder a las entradas a bloque también. Es otra cosa que en el relé no puedo hacer. Aquí puedo leer directamente 8 entradas de una vez o 16 entradas de una vez. Tengo también el formato palabra. El formato palabra lo que lleva es el identificador W, ¿no? Como siempre del inglés, ¿no? WORD, Word, que es palabra en inglés. Si yo le digo que quiero leer la W100, quiere decir que quiero leer la palabra que empieza en el byte número 100. Me cogería el byte número 100 y el byte número 101, siendo el 100 el más significativo. Vale, el orden lo tenéis aquí. El 100 sería el más significativo, tendría los bits de 15 al 8 y los bits 7 al 0 estarían en el 101. Y luego la doble palabra es lo mismo, pero ya con 32 bits. Para la doble palabra utilizo el identificador que es la letra D, ¿no? De double. V de 100, escogería la doble palabra empezando en el byte 100. Eso es todo lo que necesito saber para poder acceder a datos de la memoria del autómata, de cualquiera de las memorias que sean. Me da igual, siempre se accede igual. Respecto a las memorias que tengo, aquí tenéis una idea de qué memorias tengo. ¿Vale? Dentro de la memoria de datos tengo una parte que se llama el área de datos y otro que es el área de objetos. Esto en los últimos autómatas, en el 1200, esto ya no existe. La memoria es una única memoria y yo la configuro por programa en cada momento que quiero que sea esa memoria. Se asigna de una manera dinámica. Este modelo de autómata, como es un poco más antiguo, pues tenía la memoria dividida en diferentes áreas. Esto es mucho más limitante porque si yo tengo un área de memoria de temporizadores y no estoy utilizando todos los temporizadores, es una memoria que se pierde. Mientras que hoy en día en los autómatas, como es dinámica, yo dentro de todo el mogollón de memoria que tengo, la puedo utilizar para lo que quiera. Si solo utilizo un temporizador, pues más memoria que tengo libre para otras cosas, ¿no? Bueno, es otra concepción que veremos el
el curso que viene. Estas memorias al final coinciden con las letras que yo tengo en el direccionamiento, ¿no? Para acceder a cada una de las memorias, pues utilizo una determinada letra. La memoria de variables, que me permite guardar ahí lo que yo quiera, lleva la letra V. La memoria de imagen de proceso de las entradas, donde yo puedo leer las entradas en el programa, lleva la letra I, igual que en el relé programable. Las salidas llevan la letra Q, exactamente igual. Y luego tengo un área de marcas internas con la letra M. Las marcas internas es como si fuesen salidas, pero que no tienen un relé ni un transistor de salida. Con lo cual yo los puedo utilizar para almacenar datos intermedios, ¿no? Dentro del programa. Es como si fuese cableado un relé auxiliar. Cuando en lógica cableada tengo un relé auxiliar, pues es la misma función que hace una marca en un programa de estos. Y luego las marcas especiales, estas son importantes porque son las que utiliza el autómata para darme a veces información. Por ejemplo, un mensaje de error o lo que llaman un flag es un bit que se activa cuando hay un determinado error. Bueno, eso se almacena en unas marcas especiales. Tengo otra serie de bytes de marcas especiales que lo que generan son señales de reloj. Tengo una señal de frecuencia 1 hercio, otra señal que está 30 segundos encendida, 30 segundos apagada. Tengo dos potenciómetros en alguna de las CPUs, tengo dos potenciómetros en el frontal que se almacenan en otras marcas de estas especiales, el valor. Que yo puedo utilizar, por ejemplo, pues no sé, para calibrar un determinado sensor, ¿no? Si estáis en un proceso y yo quiero comparar el valor de una entrada analógica con una comparación que yo le dé, la manera de darle la comparación es con un potenciómetro, que al final es otra entrada analógica, ¿no? Bueno, pues esas las almacena también ahí en las marcas especiales. Tengo otra marca, por ejemplo, que se me activa siempre que arranco el autómata y lo pongo en modo run. En ese primer ciclo del programa hay una marca que se activa solo durante ese ciclo. Eso me sirve cuando yo quiero hacer una rutina de inicialización, quiero inicializar el autómata cuando arranca, pues utilizo esa marca, ¿no?, especial para decirle que acaba de arrancar al programa y poder hacer una serie de tareas cuando arranca. Y luego el área de objetos, que son pues temporizadores, contadores, donde guardo las entradas analógicas, las salidas analógicas, acumuladores. Esto no lo vamos a tocar, es un poquito más complejo. Esto es lo que se utiliza cuando programo en esa especie de ensamblador. Cuando me acerco mucho a la electrónica, pues manejo directamente los acumuladores. Acumuladores es una memoria donde se guardan los resultados intermedios de instrucciones que está ejecutando el propio autómata. A veces manipulando esos acumuladores, pues puedo conseguir ciertas cosas, ¿no?, interesantes. Y luego los contadores rápidos se guardan también ahí. Vale, esos serían todos los acrónimos, todas las letras que necesitaría conocer. Nosotros nos vamos a manejar sobre todo con estas cuatro de aquí. Entradas, salidas, marcas y marcas especiales. Estas son las que vamos a utilizar sobre todo en el programa. Dentro de esas memorias yo puedo hacer esto que vimos aquí, acceder a los diferentes datos simplemente utilizando el formato adecuado, ¿no? Si es un byte con la B, si es una palabra con la W, si es una doble palabra con la D. Dependerá también de la instrucción. Cuando yo estoy haciendo un programa hay instrucciones que están pensadas para acceder a un tipo de dato y otras que están pensadas para acceder a otros. Por ejemplo, cuando yo utilizo los contactos, esto es un contacto abierto para el lenguaje de contactos, eso de ahí, utilizo siempre el formato bit, porque se llaman operaciones con bits. Si yo aquí le pongo un formato de byte, me va a dar un error. Tengo que saber trabajar con el formato adecuado a cada instrucción. La mayor parte de las que vamos a manejar son de tipo bit, ¿vale? Luego trabajaremos también con operaciones de comparación, que lo que manejan son el formato palabra, ¿vale? Que, por ejemplo, los números enteros dentro del autómata los almacena siempre en el formato de palabra, que son 16 bits. Veremos también algún ejemplo, que, bueno, en ese caso, en las operaciones las distingue por la I de entero y no por la W de palabra, ¿no? Hay que buscar la que me ponga la I de entero. Respecto al hardware, que ya comentamos algo antes, la pinta que tiene la CPU es esta de aquí. Un puerto de comunicación en la parte de abajo de la izquierda, en la parte de arriba de la izquierda 3 LEDs de señalización del estado, hay uno verde que pone run, otro naranja que pone stop y otro rojo que pone SF en la parte de arriba, que es, normalmente cuando se enciende el color rojo es que hay un error y no va a funcionar nada, ¿vale?
A veces son errores de la electrónica, de que está estropeado, y otras veces son errores que reprogramándolo se pueden solventar. En la parte de arriba, una diferencia importante con el logo, están los bornes de salida. En el logo las entradas están arriba y las salidas abajo. Aquí están al revés. Las entradas están abajo y las salidas están arriba. A ver si se ve bien aquí, no se va a ver muy bien. Vale, tengo los bornes de alimentación a la derecha. Por donde yo le tengo que meter los 230 voltios al autómata es por aquí. Digo los 230 voltios porque los modelos que nosotros tenemos son de 230 voltios. Si fuesen de 24, aquí estaría la alimentación de 24. Tengo que meterle siempre fase, neutro y tierra, ¿no? El orden me parece que el neutro está aquí, la línea está a la derecha y la tierra, que es el que queda, está aquí, es este borne de aquí. Este de aquí sería la tierra. Este de aquí sería la tierra, ¿vale? Y luego tengo todo lo que son las salidas, que en este modelo en concreto que tenéis aquí, tiene un borne común, que es este. Este borne que pone L1 es común a todas las entradas, es decir, yo aquí puedo meterle, si quiero meterle 230 voltios, y realmente todas estas salidas internamente lo que tienen son unos relés, pero que están todos unidos a ese borne, ¿no? Internamente lo que tendría sería algo así. Vale. Bueno, y aquí habría otra. Todos están unidos a ese borne que pone la letra L. 1L, 2L, 3L, cuando tiene más, las CPUs más grandes, pues aparecen más. Vale. Yo creo que las que tenemos aquí tienen más que este. Esta es la CPU 22, nosotros tenemos la 24, que tiene dos bloques de entradas. Son un poco más grandes que este. Esta sería la más pequeñita. Vale, relés libres de potencial, pero dependientes todos del mismo potencial que yo le meta. Aquí puedo meterle 230, pero puedo meter también 24, o 12, o lo que necesite. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que van todas unidas. En segundo, por ejemplo, haremos un proyecto con este autómata que maneja valores de 24 voltios y de 230 las salidas. Entonces tendré que tener en cuenta a la hora de hacer el proyecto que tengo que ponerlo en grupos de salidas diferentes porque tienen diferente tensión. En el logo es más fácil porque en el logo, como están de una en una, pues puedo meterle a cada una la tensión que quiera. Aquí no. Luego las entradas, que ya os lo dije cómo van a 24 voltios desde la propia CPU o van desde una fuente externa. Lo que nunca puedo hacer en el autómata es esto. Si hago esto, iba a decir me lo cargo, no me lo cargo, porque sorprendentemente ya lo ha hecho algún compañero y el autómata sobrevivió. No me explico cómo, pero sobrevivió. Yo tengo aquí la alimentación de 230 voltios al borne L. Si yo hago esto, para alimentar las salidas, estoy metiendo 230 voltios en una entrada de 24. Me lo cargo. Lo más probable es que me lo cargue. Este autómata de todas maneras aguanta mucho, yo ya lo he visto hacer y no... Es el único autómata que he visto sobrevivir algo así. Pero bueno, basta para que lo hagamos y se estropee, porque seguro que se estropea la próxima vez que lo intentemos. Vale. Recordar, en las entradas no puedo meter nunca otra cosa que no sean 24 voltios. Os recuerdo los colores del cable, porque a nivel industrial lo vais a encontrar y os va a ayudar mucho a saber lo que tenéis. Si tengo cable rojo en circuitos de control de una máquina, estoy hablando de una máquina, no de una instalación, de una máquina. Eso significa que es corriente alterna. Puede ser tanto 230 como 125 como 24, un valor el que sea, pero de corriente alterna. Si tengo un cable de color azul oscuro, un cable de mando, ese cable azul oscuro va a ser corriente continua. Pueden ser 12, pueden ser 24, pueden ser 48, va a ser corriente continua. Si tengo un cable de color negro, va a ser fuerza. Normalmente en corriente alterna. Si tengo un cable azul, con el color azul un poquito más claro de neutro, eso va a ser el neutro de la fuerza o de una alimentación. Y luego si tengo el cable amarillo-verde, pues eso igual que en las instalaciones, conductor de protección. Vale. Por eso, bueno, el color de los cables me ayuda también con estas instalaciones donde tengo dos tensiones, o tengo continua y tengo alterna, pues a diferenciar y no confundirme, que es importante.
Bueno, más cosas que tiene el conductor de ampliación. Luego tiene aquí un pequeño interruptor que me permite forzar el modo run, el modo stop o la comunicación con el ordenador. Tiene 3 posiciones. Run, la parte de arriba, que es que me ejecuta el programa. Tiene TRM, que es el modo terminal. Es para poder controlarlo desde el ordenador. Puedo ponerlo en modo run desde el ordenador. Y el stop, que es para pararlo también de manera forzada. Y luego tengo aquí un potenciómetro, que es el que os decía, que va a una de esas marcas especiales, que con un destornillador yo puedo darle un valor analógico ahí, para lo que sea. Y al lado tenéis el puerto de comunicación, va con un cable plano, tipo los cables internos, ¿no?, de los buses de un ordenador, que me permite conectar a otro módulo. Estos se pueden conectar en diferentes carriles dentro de un cuadro. El cable puede pasar de un carril a otro, no es como el logo que tiene que estar todo en la misma fila. Aquí tengo flexibilidad para ponerlos como quiera. Bueno, nada, os cuenta por aquí en los apuntes todo lo que son los valores de corriente de cada modelo, las conexiones cómo van, los que tienen salida transistor, que es lo que tienen internamente, el circuito electrónico interno. Bueno, lo que tienen es un MOSFET ahí, un transistor, que es el que corta y da corriente y demás. Bueno, los de corriente continua, cuando utilizo una fuente de alimentación externa, que la puedo utilizar también en las salidas, tengo que comunicar la masa también, lo de siempre. ¿Vale? En este caso las salidas en el de 24 voltios son a valor bajo, por eso lo que está metiendo es el positivo en vez del negativo. ¿Vale? Eso es otra cosa que pasa, que con los relés libre potencial no tengo, pero cuando tengo salidas a transistor pueden ser a 0 o a 24, a valor bajo o a valor alto. Hay que ver qué tipo de salida es en cada caso. Nada, más cableados de cómo son las entradas, aquí lo tenéis, el cableado de las entradas cómo iría. ¿Vale? Desde el L+, que tenéis en la parte de abajo a la derecha. Y bueno, de la parte del hardware sería todo lo que necesitamos saber. ¿Vale? La programación. Vamos directamente a las funciones para que veáis la pinta que tienen los programas. Bueno, aquí os dice todo el software, cómo va y demás. Bueno, esto muy importante, el ciclo de programa. ¿Cómo funciona el autómata? El autómata ejecuta los programas de una manera secuencial. No sé si alguien de aquí sabe de informática o no, pero bueno, en informática, por ejemplo, cuando yo programo en el ordenador, cualquier lenguaje de programación de estos de alto nivel, yo hago una lista de instrucciones y normalmente el ordenador te lo ejecuta en orden, ¿no? Empieza por la primera línea, luego la segunda, luego la tercera, hasta que acaba. Y cuando acaba, acabó. Si yo quiero que eso se ejecute de manera continua, tengo que hacer lo que se llama un bucle, ¿no? Algún tipo de instrucción que haga que vuelva al principio y esté continuamente ejecutando. El autómata hace exactamente eso. Él tiene ya internamente siempre un bucle y lo que hace es ejecutar todo el programa que yo le pongo y luego vuelve al principio y vuelve a ejecutarlo. Y está continuamente ejecutando el programa. Es decir, funciona de una manera cíclica y secuencial. Hace todo en orden y de manera cíclica. Hay otros dispositivos que no funcionan así. Yo puedo hacer un dispositivo y programarlo para que funcione a lo que se llaman a eventos, ¿no? Que no se ejecute nada salvo que yo active una entrada. Sería otra manera distinta de funcionar. Hay placas electrónicas que funcionan así, funcionan normalmente cuando yo quiero ahorrar, por ejemplo, energía, dispositivos que vayan alimentados con pilas, lo más normal es hacerlos funcionar por eventos. En vez de que estén continuamente ejecutando un programa y consumiendo energía, cuando se active una determinada entrada, lo que hace esa entrada, ese valor de tensión, despierta al chip que tiene dentro y entonces el chip ejecuta una determinada instrucción cuando cambia esa entrada. Es otra manera de funcionar. Aquí estamos en un funcionamiento cíclico y continuo. Está continuamente funcionando. Como en un autómata está conectado a una red y no tengo problemas de consumo de energía, pues se ejecuta continuamente. ¿Qué cosas hace cuando ejecuta el programa? Lo primero es leer las entradas. Leer las entradas significa que la electrónica detecta si tiene 24 voltios o tiene 0. Si tiene 24, eso es un 1. Si tiene 0, eso es un 0. Y lo copia en una parte de la memoria que es la imagen de proceso de las entradas. Las IS, esas IS a las que yo accedo cuando programo, eso es la imagen de proceso de las entradas. Es una memoria interna donde guardo las entradas.
luego ejecuta el programa en orden y a medida que se va ejecutando, él va copiando los resultados de las salidas en una memoria que se llama imagen de proceso de las salidas. La imagen de proceso de las salidas se está copiando continuamente. Cada vez que yo ejecuto una instrucción donde aparezca una bobina de salida, se copia un valor en esa salida. Las entradas no, las entradas solo se modifican en el primer instante del ciclo de programa. Luego permanecen constantes durante toda la ejecución. Era por eso que os decía antes que si tengo una entrada que varía más rápido que el ciclo de programa, me voy a perder las variaciones porque si el ciclo de programa dura 5 milisegundos, yo solo voy a consultar la entrada cada 5 milisegundos en ese intervalo. Lo que suceda por el medio no me entero. Las salidas no, las salidas están, la memoria de las salidas se está ejecutando continuamente. Luego, una vez que ha terminado de ejecutar el programa, lo que hace es las opciones de comunicación. Si tengo que leer o enviar un valor a otro autómata, mediante una comunicación lo hace después, al final. Luego ejecuta un autodiagnóstico. Normalmente son comprobaciones que hace internamente la placa para ver que todo está bien, que no hay ningún error de hardware ni en las comunicaciones. Y luego, finalmente, lo que hace es los valores que tienen esa imagen de las salidas, los copian las salidas. Es decir, si en la memoria, por ejemplo, Q0.3 tiene un 1, pues la salida que es 0.3 lo que hace es cerrar el relé. Y vuelta a empezar. Eso es lo que hace continuamente, de manera secuencial, de manera repetitiva, cíclicamente. ¿Por qué contamos este rollo? Porque eso es muy importante a la hora de ver el programa cómo funciona. Si yo ejecuto de manera cíclica y estoy escribiendo, por ejemplo, las memorias en cada instrucción, esa memoria de salidas en cada instrucción, si yo pongo varias veces la misma salida en el programa, lo único que va a valer es la que aparezca en el último lugar. ¿Vale? Al final es lo que cuenta. Esto es como si invertís dinero en bolsa, ahora que están de moda los bitcoins y todas estas chorradas. Y vosotros ganáis, bitcoins no, pero por ejemplo en acciones. Tú, no sé, vendes las acciones a final de año, una vez al año. Tienes la costumbre de comprar y al cabo de un año las vendes. Tú durante el año puedes haber ganado, haber perdido, o se ha revalorizado, has perdido dinero. Al final, único, si vas a vender seguro a final de año, lo único que te importa es el valor que tenga el día anterior al que vendas, o el día en el que vendas. Eso al final va a ser tu resultado, independiente de cómo estuvo por el medio. Aquí lo mismo, yo puedo hacer con una salida 1000 historias, pero si al final la última instrucción, esa salida, por ejemplo, la pongo a 0, lo único que va a quedar va a ser que la salida está a 0. Da igual todo lo que hice con anterioridad. Es por eso que no tiene sentido nunca en un programa poner una salida más de una vez, ¿vale? Como bobina normal. Lo vamos a ver ahora. Bueno, tenemos un simulador también que veremos. Bueno, el primer tipo de operaciones, las operaciones lógicas con bits. La programación se basa en lo siguiente, en una equivalencia de símbolos. Los programas son como si fuese un esquema de contactos, pero en simbología americana. En la simbología americana, el contacto abierto es como el símbolo que utilizamos para el condensador en nuestra simbología. El contacto cerrado sería igual, pero con una línea oblicua en el medio, ¿vale? Esos son los dos símbolos básicos. Contacto abierto, contacto cerrado. Los esquemas, en vez de ir en vertical, van en horizontal. Entonces, en vez de ir de arriba a abajo, van de izquierda a derecha. Las bobinas están en el lado de la derecha y la alimentación de entrada está en la parte de la izquierda. Si yo tengo, por ejemplo, un esquema de contactos que sea este, esto pasaría a ser, en lenguaje de contactos del autómata, un contacto abierto en serie con otro contacto abierto y la bobina que se dibuja con un círculo. ¿Vale? Así es como dibujaría en lógica cableada un americano ese circuito. En vez de dibujar en este sentido, de izquierda a derecha, yo lo que voy aquí siempre es de arriba a abajo. ¿Vale? Bueno, en los autómatas no son exactamente igual todos los símbolos. La bobina no tiene el círculo completo, sino que va así. Y en este autómata, en vez de ponerle la conexión, digamos, del neutro, esa la suprime. Quedaría así, dibujada. ¿Vale?
Si yo tengo aquí un contacto que es normalmente cerrado, pues aquí sería un contacto normalmente cerrado, así. Vale. Si yo tengo, por ejemplo, el eterno esquema de marcha, paro y realimentación. Bueno, la pinta que tendría aquí, pues sería lo mismo, ¿no? El cerrado, ahí tendría un abierto y en paralelo tendría otro abierto, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, no sé, una I 0.1, una I 0.0, esto sería la salida, por ejemplo, 0.0 y la salida 0.0. Esa es la pinta que tendría eso en el programa del automata. Claro, que es transformar, si esto lo giro... Claro, contacto del valor de ella hemos salido. Y puedo realimentar y puedo hacer exactamente igual que el otro. Entendiendo con que en las entradas del autómata yo tendría algo así, ¿no? Tendría aquí el borno L de 24 voltios, que es el de alimentación. Aquí tendría, por ejemplo, la 0.0 y la 0.1. Y entonces lo que tendría sería dos pulsadores con contacto normalmente abierto, los dos. En la 0.1 tendría el paro, que es el 1, el S2, así. Y luego en la parte de arriba, en las salidas, pues tendría aquí el borne 1L, aquí tendría el K1M, y este borne de aquí sería, por ejemplo, pues el 0.0 de salidas. El neutro y la línea. Bueno, eso sería la parte del cableado. Una primera manera de programar el autómata con las operaciones estas de bits es transformar un esquema cableado que yo tenga en el correspondiente esquema de contactos en simbología americana. ¿Vale? Es una primera manera, no es la más eficiente, al igual que vimos en el logo, que si yo cojo el esquema de contactos y lo transformo en puertas lógicas, pues no es lo más eficiente porque tengo otras cosas, pero es una primera aproximación. Este lenguaje, de hecho, el origen que tiene de programar utilizando este lenguaje gráfico de contactos es que alguien que tenga formación eléctrica pueda adaptarse rápidamente a la programación del autómata sin tener grandes problemas, ¿no? Los lenguajes principales que hay para el autómata son el lenguaje de contactos, que es este de aquí, el lenguaje de funciones lógicas, que es el que vimos en el logo. Luego tengo el lenguaje de instrucciones, que sería una especie de ensamblador. Aquí en Siemens lo llaman AWL y en el 1200 tiene otro nombre que no recuerdo porque es distinto a su vez, no es exactamente igual. Luego tengo lo que se llama programación estructurada, que es una programación muy parecida a lo que sería el C en programación informática, el lenguaje C. Y luego tengo el SFC o GraphSet, que se llama, que viene del GraphSet, que es un lenguaje gráfico de estados, ¿no? Divides el proceso en una serie de estados y vas evolucionando de un estado a otro. Eso es digamos, los diferentes lenguajes de programación que tengo. Su utilidad está en tener personal con formación eléctrica y que rápidamente puedan programar un autómata de manera gráfica sin tener que aprender nuevas habilidades, ¿no? Con saber electricidad tú ya sabes hacer un esquema eléctrico. El lenguaje, por ejemplo, Fubel de funciones lógicas, pues es más parecido a lo que alguien que venga de la electrónica digital pues está acostumbrado a manejar, porque ese tipo de bloques son los bloques que se utilizan para diseñar los circuitos electrónicos digitales. Vale. Junto con eso, tengo otros símbolos, ¿no? No todos son los contactos, las bobinas. Al igual que en lógica cableada tengo un temporizador, por ejemplo, de retardo de la conexión, aquí también tengo un temporizador de retardo de la conexión. La pinta que tiene es esa de ahí. Es un bloque como un rectángulo,
casi cuadrado. Una numeración de memoria que es el T37, que es el temporizador que estoy utilizando. Una entrada que sería, esto equivaldría al A1 del... Si este es el A1 por donde yo le meto la corriente sería ese de ahí, ¿no? El valor de temporización que aparecería aquí abajo, junto con la resolución que tenga que aparece aquí. Este, por ejemplo, si es un T37, es un temporizador de 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir que el temporizador sea de 100 milisegundos? Que se va incrementando cada 100 milisegundos, cuenta de 100 en 100. Si yo quiero temporizar, por ejemplo, con uno de 100 milisegundos, 30 segundos, lo que tengo que meterle aquí en el valor de contaje son 300, ¿no? Tengo que contar 300 veces 100 milisegundos. Al final, internamente, lo hacen así porque funciona más como un contador que se va incrementando a intervalos de tiempo regulares. Al final es lo que es un temporizador, ¿no? Un reloj se va incrementando a intervalos de un segundo, ¿no? Al final un reloj es un contador, me va contando segundos. Pues aquí la idea es la misma. Los tengo de 100 milisegundos, los tengo de 10 milisegundos. En los que nosotros vamos a manejar, tengo el T32 y el T33, que son de 10 milisegundos, y luego tengo del T34 al T39, es que cambia según la CPU, ¿eh? Yo creo que en la que nosotros manejamos va así, de 100. Y no, esto no es correcto. El T32 me parece que es de 1 milisegundo. Igual hay uno de 1. Bueno, eso es seguro. Os dejo esa información que es la buena. Vale. Bueno, esto es un poco rollo porque cuando meto aquí el valor siempre tengo que hacer la cuenta, ¿no? Vale, si estoy con el de 100, pues tengo que meterle siempre un 0 menos en segundos. Si quieres contar 30 segundos, tienes que meter 300. Si quiero contar 40 segundos, 400, etcétera, etcétera. Valor máximo que puedo contar, 32.767. Por si alguien quiere hacer la cuenta, esto es lo máximo que yo puedo almacenar en binario en 15 bits, el máximo valor. Los temporizadores manejan esa memoria de temporizadores que comentamos antes, tiene cada temporizador es una palabra, son 16 bits, entonces coge 15 bits para el valor del temporizador y un bit que es el que me indica si está activado o no está activado. Es decir, si he llegado al valor de contaje o no he llegado al valor de contaje. ¿Vale? Cuando utilizamos lógica cableada, yo lo que tengo es un contacto, ¿no? Temporizado. Pues ese bit es el que almacena si este contacto está cerrado o no. Si llegó al tiempo o no llegó al tiempo. ¿Vale? Por eso son 32.767 el máximo que yo puedo temporizar de valor de contaje. ¿Vale? En función de esto, pues podéis daros una idea de que el máximo tiempo que yo voy a poder temporizar con los de 100 milisegundos es, si le pongo aquí una coma, 3.276 segundos, ¿no? No me da para mucho, ¿no? No me llega ni a una hora, que son 3.600 segundos. ¿Cómo hacemos en el automata entonces cuando quiero contar tiempos mayores? Pues combino siempre un temporizador con un contador. Puedo contar de 60 en 60 segundos y hacer un contador de minutos, ¿no? Cada vez que llegue a 60 segundos, que me incremente un contador. Ese contador a su vez puede incrementar un contador de horas, cada 60 minutos que me cuente una hora. Y así hasta donde quiera. Vale, es una manera un poco rudimentaria, comparada con el logo, esa parte está menos conseguida. Los del último modelo, que es el 1200, creo que sí que os deja meter horas ya directamente. Él internamente hace todo eso. Tú le pones que quieres temporizar 3 horas y te temporiza las 3 horas. ¿Vale? Ocupará más memoria que si temporiza solo segundos, pero te lo hace. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, cosas que no se pueden hacer. Mira, cosas que no se pueden hacer. El programa está dividido en lo que llaman segmentos. Los segmentos llevan todos una palabra al principio que es network, ¿vale? Network 1, network 2, network 3. Todo lo que meta yo dentro de un segmento tiene que tener al menos un contacto en común.
Yo lo que nunca puedo hacer en el autómata es algo como esto. Poner aquí, por ejemplo, en el segmento 1, meter esto de aquí. Y luego aquí otro segmento, ¿no? Esto os va a dar error, porque él no puede, internamente, él no es capaz de solucionar esto de tener dos cosas separadas en el mismo segmento. Fijaros que aquí no tiene nada en común, ¿no? Aquí si es un esquema de contactos, la corriente fluiría por aquí, y aquí fluye por aquí, pero no tienen nada en común esas dos ramas, son dos ramas diferentes. Las ramas diferentes en segmentos diferentes. Si en cambio tuviesen algo en común, sí que lo puedo meter y no me da error. Si esto, por ejemplo, fuese algo así, imaginaos que tenéis aquí otro contacto y este saca la alimentación de ahí, eso sí lo puedo tener en el mismo segmento. ¿Por qué? Porque toda la corriente o el flujo de esa rama pasa todo por este contacto, ¿no? Como tienen una parte en común, entonces sí que van en el mismo segmento. Estas son reglas de programación que tiene por la propia electrónica. Realmente esto viene de que el autómata no es este el lenguaje real internamente que tiene. El lenguaje que tiene es el lenguaje de instrucciones, que es esa especie de ensamblador. Entonces hay cosas en contactos que él no es capaz de convertir a ensamblador. De hecho, veremos que cuando tú generas un programa de contactos, para un simulador que tenemos que utilizar, tenemos que generar ese programa en ensamblador, en AWL. Y esto no lo puede convertir. La manera en la que trabajan internamente las memorias no es capaz de resolver eso. Es la única razón que tiene. Cosas del funcionamiento interno. Vale. Bueno, ¿cómo es el software de programación? Así para ver esas operaciones más básicas. El software es este de aquí. Bueno, un programa, como siempre, pues con todas las cosas que tienen los programas de Windows, ¿no? El archivo, edición, tal. Aquí es donde hago abrir, hago uno nuevo, guardo y demás. Edición, pues tengo copiar, pegar, borrar, más luego las cosas propias del programa. Aquí un árbol de proyecto donde me aparecen todas las instrucciones que puedo meter. Y aquí una tabla de acceso rápidos a la izquierda que es bastante útil porque me permite acceder a diferentes áreas de programación. El bloque de programas donde tengo propiamente el programa del autómata. La tabla de símbolos es equivalente a esos nombres de las conexiones que hacíamos en el logo. Aquí es bastante más interesante porque, de hecho, lo primero que siempre hacemos es ir a esa tabla de símbolos y escribir aquí, pues por ejemplo, no sé, S1 marcha va a ser la dirección ISU 0.0. ¿Vale? Yo tengo un pulsador de marcha conectado a esa entrada y lo pongo aquí. Si yo en el futuro quiero cambiar ese pulsador de entrada, imaginaos porque se me quemó esa entrada del autómata. Yo simplemente aquí hago, no sé, imaginaos que me voy al byte 10.0 y automáticamente ya está, me lo cambia en el programa, en todo el programa donde tiene la I0.0, considera que es la 10.0. Me serviría para no tener que modificar el programa en caso de alguna modificación de las entradas. Bastante útil, ¿eh? Esto es lo primero que se suele hacer siempre, igual que en el logo, pues para luego tenerlo ahí en el programa. Bueno, vamos a borrar esto para que luego no me dé un error. Vale. Tabla de estado. Aquí me permite acceder a las memorias y poder ver su valor en un momento dado. El programa permite conectarse, igual que hace el de logo, al autómata y ver cómo están las memorias internas. Las podría ver aquí. Simplemente meter la dirección y automáticamente la visualizo. Bloque de datos. En esa memoria V que os decía, yo puedo almacenar lo que quiera. Pues puedo meter este bloque de datos en esa memoria V y poner aquí lo que yo quiera. Puedo tener un valor para, no sé, lo que os decía de cargar un temporizador con un valor, pues el valor lo puedo almacenar aquí. Esto se utiliza también cuando conectáis una pantalla externa al autómata para poner los textos que aparecen en la pantalla, se almacenan aquí también, en el bloque de datos.
el bloque de sistema, que es la configuración del hardware. Aquí, por ejemplo, pues los puertos que tengo de comunicación, las áreas remanentes, las posiciones de memoria que quiero salvar, que estén salvadas en la memoria esta de escritura escrita eléctricamente, para que cuando reinicie ante un corte de tensión el autómata, pues recupere los valores. Pues aquí puedo ir poniendo los rangos de memorias que quiero salvar. No sé, si tengo bits de captura de impulsos, las entradas esas de contaje rápido, pues las puedo configurar aquí también. No sé, es configuración en general del hardware. Todo esto viene a ser lo que teníamos en el logo en la pestaña de propiedades, es esto que estamos viendo aquí, el equivalente. Luego tengo la comunicación para generar la comunicación y los ajustes del interface de comunicación. Este autómata utiliza un cable que se llama PCPPI, que es un cable específico, ¿vale? Y bueno, ya veremos luego el 1200, el curso que viene, que se lleva por cable de red, ¿no? Normal. Y bueno, por último, el bloque de programa, que aquí es donde metemos todos los contactos, ¿no? Los contactos los tengo aquí, unos accesos rápidos, contactos, bobinas y bloques de programación, y las líneas para ir uniendo unos con otros. Vamos a hacer un ejemplo, pues el marcha, paro y realimentación, el que poníamos antes ahí escrito para que veáis cómo se haría, ¿no? Iría a la tabla de símbolos lo primero, definiría un pulsador de marcha, en qué entrada lo tengo conectado, el de paro, que podría estar, por ejemplo, en la 0.1, un térmico, en la 0.2 y el motor que lo tendría, por ejemplo, en la salida 0, ¿no? Esto sería la Q0.0, no la I. Fijaros que me la ha puesto en rojo porque ha detectado que he metido 2 veces lo mismo y me da un error. Ahora ya me lo quita. Esto me lo marca en verde porque me dice que todavía no las he utilizado en el programa. Cuando me pone este subrayado verde aquí, es que todavía no las he utilizado. Me iría al bloque de programa y nada, empezamos a programar, ¿no? Metería los contactos, cuando le doy aquí, me sale un desplegable con todas las opciones. El contacto abierto y cerrado son las dos primeras. Ahí metería un contacto cerrado que sería, por ejemplo, el paro, la I0.0, no, la I0.1. Claro, es que me mete lo de 0.1 y me mete la etiqueta también que yo utilicé. Eso lo puedo dejar de ver aquí, ¿eh? Si voy a ver, direccionamiento simbólico, quito las etiquetas. Ver, lo pongo otra vez, direccionamiento simbólico. Incluso podría haber una tabla con los símbolos debajo de cada segmento. Que está, creo que aquí, esa de ahí, justo. Os pone debajo de cada segmento una tabla con lo que es cada cosa. Vale. Pero bueno, eso me quita espacio. Luego meteríamos aquí, por ejemplo, el térmico, ¿no? Porque tengo dos órdenes de parada, que sería la 0.2, me parece que era. Los dos contactos vais haciendo en la cabeza, ¿no? Los dos contactos cerrados en serie. Luego pondría la marcha, que sería el primero. Y 0.0. Y ahí tendría la bobina, que sería la Q0.0. Y ahora tengo que hacer aquí en paralelo la realimentación, ¿no? Bueno, me pondría aquí, tiro la raya para abajo, pongo el cuadrado aquí, meto el contacto abierto de Q0.0 y la línea para arriba para cerrar. Y ya tendría el programa. Esto, si le pudiésemos ahora dar la vuelta, pues veréis que se parece mucho, ¿no? al esquema que ya conocemos. Si yo tuviese aquí conectado el autómata, simplemente le daría a este de aquí, cargar en CPU, la flecha hacia abajo. Ojo que si lo tenéis en inglés os va a poner aquí download, descargar, en vez de cargar. Es al revés de lo que la lógica nos dice.
¿vale? Porque aquí el centro de la programación es la CPU, es el autómata, entonces se lo estás descargando al autómata. Y nada, ya le volcaría el programa, lo pondría en modo run y se ejecutaría. Aquí para hacerlo en el cole, aparte de los autómatas que tenemos todavía algunos por ahí, aunque los hemos ido sustituyendo por los nuevos, lo que tenemos es un programa de simulación, que me simula como si yo tuviese conectado el autómata. Lo que hay que hacer para el programa es, bueno, lo primero guardar esto. Vamos a darle un nombre, arranque directo. Lo vamos a guardar en el escritorio para encontrarlo. Bueno, para poder simular, me iré aquí, archivo, exportar, y que me lo hace es exportarlo como AWL, como lenguaje de instrucciones. Me voy al escritorio, vamos a ponerlo en el mismo sitio para encontrarlo fácil. Si yo le empiezo a dar el mismo nombre, pues ya me lo saca ahí, ¿no? Le quito la extensión, él ya le va a poner extensión a WL. Y lo guardo, lo exporté como WL. Yo tengo abierto por aquí el programa de simulación. Creo que lo tengo por aquí. Este de aquí. Que lo que me hace es pues poner ahí una vista del como si tuviese un autómata, ¿no? Como si fuese un tablero didáctico con unos interruptores conectados a las entradas. Iría a programa, cargar programa. Bueno, me bastaría con cargar el bloque lógico, que es el programa. Le doy a aceptar. Me voy al escritorio. Nada, cargo el que he generado y me aparece este que sería el lenguaje de instrucciones. Claro, es que no tiene una pinta muy... Estos son instrucciones que dice carga la entrada 0.0, haz una ANZ con la 0.2, ahora carga el 0.0. Bueno, hay que hacerlo en un orden para conseguir la misma... Este lo puedo cerrar porque no me interesa. Y aquí tendría mi programa. Le daría a este de aquí que pone estado de programa, porque me va a ir poniendo cuando se activa, y le daría al modo run. ¿Veis? Ya tengo esos dos contactos como que están cerrados, ¿no? Porque son contactos normalmente cerrados. Si yo le doy ahora a la 0.0, la salida se activa y queda realimentado por aquí, ¿no? Y fijaros aquí el LED de salida se enciende como que tengo la salida activada. Si yo ahora le doy al 0.1, por ejemplo, que es el paro, se apaga, ¿no? Bueno, en esta primera idea, que es lo que os intentaba dar aquí, tengo un lenguaje de programación que es como un esquema cableado, un lenguaje de contacto. Vale, todos los contactos de las entradas son abiertos y luego esa lógica del contacto cerrado la utilizo en el programa. Bueno, al igual que ocurre en el logo, pues hay formas más eficientes de hacer eso del relé autoalimentado. Aquí tengo varias formas. Tengo esa forma de transformar el esquema cableado, pero tengo lo que llama la bobina de set y la bobina de reset, que lo que hace es activar o desactivar directamente. La equivalencia de este que tenéis aquí. Con bobina de set y reset es lo que tenéis justo aquí a la derecha. ¿Vale? Con I02, que estaría el S2, hago un set o una activación de la salida 0.1 y con la entrada 0.1 hago un reset de la salida 0.1. Bueno, fijaros una cosa curiosa del autómata que viene de esa ejecución del orden de ejecución del programa. Si yo altero el orden de los dos segmentos, lo que altero es la prioridad. Como siempre prevalece, o lo último que aparece en el programa, lo que aparece más abajo es lo que prevalece siempre,
Si yo le hago primero un set y luego le hago un reset, si hiciese las dos cosas a la vez, lo que prevalecería sería el reset, ¿no? Porque está más abajo. Si yo en el primer segmento le digo que me lo active, pero en el segundo le digo que desactive, al acabar el programa y actualizar el valor de las salidas, lo que va a quedar es lo último siempre que le dije. Bueno, si altero el orden de los dos segmentos, va a ser al revés. Si yo primero le digo el reset y luego le digo el set, y estoy dando las dos órdenes a la vez, lo que va a prevalecer va a ser el set. Tendría el mismo funcionamiento, pero con marcha prioritaria en vez de paro prioritario. Podemos verlo en el autómata. Este programa de aquí, pues puedo... Vamos a borrarlo. Y vamos a hacerlo de nuevo. El mismo programa con bobina de set y reset. Nada, aquí metería simplemente la marcha, que era la 0.0. El set lo tengo que meter primero porque lo que quiero es la prioridad de paro, ¿no? Me iría a las bobinas, que es este de aquí, o el F6 del teclado. Y aquí escribo una S. Si escribo una S en el teclado del ordenador, me va directamente a la orden que es la bobina de set. Pulso intro y ahí lo tengo. Voy a activar la salida 0.0, en mi caso. Este valor de aquí abajo me permitiría activar o desactivar más de un bit. Es decir, yo puedo, si pongo por ejemplo aquí un 3 en vez de un 1, me va a activar la 0.0, la 0.1 y la 0.2. A partir de la que yo le digo, coge 3, esa y otras dos más. ¿Vale? Eso me permitiría en un momento dado, pues si quiero hacer un apagado general, un montón de salidas, cojo el reset, le meto el número de salidas, siempre y cuando estén correlativas en el módulo, me las apaga todas. Como estamos de una en una, le metería un 1 ahí debajo. En el siguiente segmento, porque ya no tiene nada en común, tengo que separarlo, le metería las órdenes de paro. Un 1, un 0, por ejemplo. Un 1, un 1. Un 1 es que coge solo la que yo le estoy diciendo. Si es un 2, cogería esa y la siguiente. Un 3, esa y las dos siguientes. Aquí tendría el paro, que era la 0.1. Y en paralelo, porque tengo dos paros, ¿no? Metería el térmico, que sería la entrada 0.3. Bueno, faltó ponerla ahí. Y aquí metería la bobina de reset, ¿no? Voy al F6, escribo una R en el teclado y me va directamente ya a la bobina de reset. Dime. Porque me he equivocado. Y además he puesto una entrada que no es. Aquí tiene que ser abierto. Igual que en el logo es todo con órdenes a valor 1, a valor alto. Vamos a ponerlo bien. Aquí sería la 0.2, que es el térmico, y tendría que ser un contacto abierto. Y aquí me falta meter el 1. Programa equivalente al anterior, el relato enclavado con la bobina de set y reset sería ese. Con la marcha hago un set o una activación y con el paro o con el térmico, fijaros que ahora son contactos, son dos contactos en paralelo, me daría la orden de paro. Vale, pues nada, lo mismo de antes, lo guardamos, lo exportamos. Voy a cambiarle el nombre para no pisar el anterior. Y lo guardamos. Iríamos al programa este de emulación. Bueno, como estaba ejecutando el programa, le doy a stop. Fijaros que os pone aquí los LED del autómata igual, ¿no? Cuando está en stop se enciende naranja. Cargo el programa. Me advierte que hay uno. Bueno, sí, le digo que sí. Lo mismo de antes. El segundo. Abrir. Y ahí aparece el programa. Lo pongo en modo run. Y bueno, debería de funcionar igual, ¿no? Si lo he hecho bien, con el 0.0 se activa y con cualquiera de las otras dos se desactiva. Fijaros que cuando está activa la salida me colorea tanto el set como el reset. El color ese azul de fondo me está diciendo que la salida es la que está activada. Vale, se refiere a la marca que pone ahí arriba, no tanto a que le esté dando un set o le esté dando un reset. Con esto
Y en cuanto metamos temporizadores, fijaros que ya estoy en condiciones de hacer por los programas muy similares a los que hacía con el logo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aquí se pueden hacer muchas más cosas. Lo mismo ya podría hacerlo aquí sin mayor complicación. Si tengo un determinado problema, como el del otro día del examen, que tenía unas cuantas condiciones de set, pues van a ser una serie de contactos que van aquí a la bobina de set. Todas las órdenes de marcha. Las órdenes de paro las tendría agrupadas aquí en la bobina de reset. Bueno, vamos a ver, no nos queda mucho tiempo, vamos a ver una temporización. El tema de los temporizadores, que es interesante. Vamos a hacer, por ejemplo, aprovechando el mismo programa, que se encienda una segunda salida de manera retardada. Vale, iríamos aquí, vamos a meter una segunda salida. Por ejemplo, no sé, K2M. Una bomba de taladrina. Me iría al bloque de programa y en otro segmento pongo que cuando se encienda la salida, y cuando se active el motor principal, me alimente un temporizador. Los temporizadores los tenemos aquí donde salen esos cuadrados, o el F9. Me sale como siempre un listado y aquí tengo que escoger el que se llama TEON. TEON es el retardo de la conexión. Fijaros qué montón de bloques distintos hay. Puedo teclear en el teclado TEON y ya me va directamente. Principales que tengo en este autómata son el TEON, retardo de la conexión, y el TEOFF, un retardo de la desconexión. Bueno, según el número de temporizadores decía que escogemos aquí, me escoge la resolución. Si cojo, por ejemplo, el T32, es el que os decía que era de 1 milisegundo. Si cojo el T33, es de 10 milisegundos. Si cojo el T34, por ejemplo, ese me parece que ya es de 100. Ah, bueno, no, todavía es de 10. Vamos a ver hasta dónde llega los de 10. El 36 debe ser de 10 y el 37 es el primero que es de 100. Y llegaría, creo que el 39, el 38 y el 39 son de 100, sí. Según el número que cojáis, os coge una u otra resolución. Esto lo tenéis, si pasáis el ratón por encima, nos da una pequeña ayuda con los rangos de temporización. Vale, no puedo poner el número que quiera, sino que en cada autómata son unos márgenes distintos. Bueno, vamos a coger ese mismo. Quiero contar, vamos a contar, por ejemplo, 3 segundos. ¿Vale? 3 segundos, como es el de 100, tengo que poner un 0 más. Tendría que contar 300. 300 veces 100 milisegundos. No, estos serían 30 segundos, perdón. Es añadirle un 0. Si son 3, le añado un 0, son 30. Vale, 30 por 100, 3000 milisegundos, 3 segundos, ¿no? Y nada, cuando llegue al tiempo, vamos a encender otra salida. Pues cojo aquí un contacto del temporizador, igual que hacemos en cableado. Tengo un temporizador, cojo un contacto del temporizador. Escribo aquí T37 o T39, que es el que estoy utilizando. Y él automáticamente ya sabe, como es un contacto que es binario, 0,1, él va a coger ese bit número 16 donde almacena. Si llego al valor de tiempo, no llego. Y aquí le pongo una bobina de salida directamente. La Q 0.1, que era esa bomba de taladrina. Vale, tenía el programa de antes, activación y desactivación, y le he añadido un contador de tiempo, un temporizador de la salida, y que a los 3 segundos me active otra salida. Guardamos, exportamos. Y nada, nos vamos al emulador y lo cargamos aquí. Lo ponemos en modo run. Le daríamos a la marcha.
Bueno, cuenta más lento, ¿eh? El programa de estimulación no va en tiempo real. Fijaros que va contando a su ritmo. Va a tardar más de 3 segundos. Pero bueno, se ve cómo va contando. Cuando llega a 300... Ah, no, cuando llega a 30 no, sí que va rápido. Vamos a verlo otra vez. No. Vamos a darle al paro. Vale. Temporizador funciona como cualquier temporizador, como el logo, como el cableado, necesita que la entrada esté a 1 para que cuente, ¿eh? En cuanto la entrada pasa a 0, deja de contar, no es memorizado. Le daría 1, 2, bueno, sí, casi va en tiempo real. Este programa es mejorable, ¿eh? La velocidad de ejecución del tiempo, por ejemplo, depende del ordenador en el que lo ejecutéis. Hay veces que va más lento, más rápido. Tiene un ajuste aquí arriba que permite la velocidad de simulación cambiarla. Pero bueno, para tener la idea de que funciona suele ser suficiente. Y aquí apagaría. Si miráis a los LEDs, pues tendría el efecto completo, ¿no? Le doy, se enciende la primera y al poco tiempo se enciende la segunda. Bueno, por hoy la explicación vamos a dejarla aquí. Vamos a comentar lo que vamos a hacer la siguiente hora.